Dios te bendiga, amado hermano. Bienvenido una vez más a nuestro servicio virtual en esta noche. Como ya te diste cuenta, hoy es un tanto diferente nuestro formato porque lo estamos haciendo desde nuestra casa, pero deseamos con todo nuestro corazón que te estés uniendo a este servicio y hayas cantado con nosotros, adorado al Señor y bendecido el nombre del Señor, porque donde quiera que estés en casa, estés en un edificio o donde quiera que estés invocando el nombre del Señor, ahí está el Señor con nosotros. Por eso, una bendición una vez más. Y la bendición de Dios nos permite poder llegar hasta tu hogar. Prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu disposición para oír la palabra del Señor. Si tienes notas, toma notas de tal manera que la palabra del Señor pueda llegar con toda libertad y pueda edificar tu vida en el nombre de Jesucristo. Esta noche vamos a continuar con nuestra serie de temas titulado La voluntad de Dios para nuestra vida. Recuerda que los días jueves estamos hablando de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y no queremos detener esta serie porque en medio de toda esta crisis Dios está cumpliendo su voluntad en nosotros. No quiero detener esta serie porque indudablemente que en medio de toda esta situación, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta necesidad, Dios está perfeccionando su voluntad en nuestra vida y está perfeccionando nuestro corazón. Así que preparémonos. Ahora tenemos todo el tiempo necesario. Estás en casa, tu familia está en casa. Prepara tu corazón para la palabra del Señor. Vamos a leer nuestro primer texto en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro tema de hoy se titula La perfección de la santidad y quiero referirme a 2 puntos en este versículo que son importantes tomarlos en cuenta. Número 1, el apóstol Pablo dice: amados, teniendo estas promesas. Eso quiere decir que el apóstol Pablo da por sentado que los creyentes conocemos y entendemos las promesas de Dios para nuestra vida. Nos hemos apropiado de las promesas de Dios. Las promesas de Dios se están haciendo vida en nosotros y por lo tanto, habiendo entendido esa verdad, que las promesas de Dios son nuestras, entonces voluntariamente tomamos la decisión de limpiarnos de toda inmundicia y de toda cosa que contamina nuestra vida. Pero además de eso, hay una verdad ahí implícita que dice que la santidad se perfecciona en el temor a Dios. Este punto es importante entenderlo y conocerlo, porque quizás muchos de nosotros tratamos cada día de cambiar en nuestra vida. Muchos de nosotros tratamos de mejorar nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, pero al final queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero este pasaje deja bien claro que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Es indudable que cuando usted y yo amamos a Dios y tememos a Dios en el sentido de reverencia, en el sentido de respeto, entonces ese temor hace y perfecciona nuestra vida en la santidad. Vamos a comenzar este tema diciendo que en la Biblia, la revelación bíblica acerca de la santidad da 2 elementos importantes. Número 1, que la santidad es una cualidad fundamental de Dios, es una cualidad implícita en Dios. Dios es santo, Él habita en la santidad. En el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 19, Josué dejó escrito una verdad impresionante que respalda lo que acabo de estar diciendo.
Dios es un Dios santo. Josué 24:19 nos dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es interesante entender que cuando hablamos de santidad, Dios no nos pide a nosotros que seamos santos porque Él no lo es. En realidad nos está pidiendo que nosotros seamos como Él es. Por eso el anhelo del Señor es que en nuestra vida podamos ir cambiando, transformando, creciendo espiritualmente, de tal manera que la santidad de Dios se vaya perfeccionando en nosotros. Entonces, el primer elemento que debemos considerar es que la santidad está implícita en Dios. Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Pero el segundo elemento que podemos considerar es que una virtud indispensable de todo creyente, según la revelación de la palabra, es que cada creyente debe de ser santo también. Así como Dios es santo, también nosotros debemos aprender a vivir en santidad. Es la petición de Dios y es la petición bíblica. En el término hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra santidad viene de una palabra hebrea que se escribe kadosh. Y la palabra kadosh significa puro, significa física y ritual y especialmente moralmente puro, pero también se puede traducir como la palabra separado. Algo ha sido separado para Dios. En ese término podemos decir que santo es algo que ha sido apartado para Dios, algo que ha sido apartado para el servicio a Dios, para la adoración a Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos una cantidad de ejemplos de la santidad de Dios que podemos citar alguna. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Aarón y a sus hijos para convertirlos en sacerdotes para Dios, la Biblia dice que estos hombres fueron apartados para el servicio santo. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 29 y versículo 29. Dice así la Escritura: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Tú puedes ver en la palabra, en el Antiguo Testamento, que hubieron hombres que fueron apartados para el servicio especial de Dios. De la misma manera, el Dios de los cielos quiere que usted y yo seamos un pueblo especial, un pueblo santo. En el tiempo en que nos ha tocado vivir de tanta inmoralidad, de tanto pecado en el ambiente, no es para menos decir que no es fácil vivir en santidad. Pero el anhelo de Dios es que en medio de toda esta inmundicia y de todo este pecado, siempre haya un pueblo y un remanente de Dios que esté dispuesto a apartarse de lo malo, apartarse de la contaminación, apartarse de lo que es pecado. Esto me recuerda que en el libro de Daniel nosotros encontramos unos jóvenes, un joven llamado Daniel y a otros a los cuales el Señor apartó para él. A Sadrach, Mesach y Abednego fueron apartados para ser consagrados para el Señor. Eso nos da a entender que no se trata si es uno viejo o si es uno joven. La santidad que Dios pide no tiene edad. La santidad que Dios pide es para el hombre o para la mujer que realmente quieren dedicar su vida y buscar al Señor con todo su corazón. Por lo tanto, hermano adulto o joven que estás viendo este video, quiero recordarte que la santidad no tiene una edad. La Biblia
llama a Daniel como un joven y a sus 3 amigos como un joven que fueron llevados a la tierra de Babilonia, una tierra de contaminación, una tierra de degeneración, una tierra con mucho pecado en ese momento. Y sin embargo, Daniel y sus 3 amigos lograron apartarse. Eso dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 8, donde la escritura dice que Daniel lograron apartarse, no quisieron contaminarse con la comida del rey, sino que se apartaron para buscar al Dios de los cielos y al Dios eterno. También vemos una cantidad de ejemplos en la Biblia, un Samuel que se aparta para Dios, un David. No quiero decir que no pecaron, cada uno de ellos probablemente pecó, pero indiscutiblemente que la santidad se estaba haciendo vida en ellos, y ellos voluntariamente se apartaban para el Dios de los cielos. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra santidad permanece, quizás con otras definiciones, quizás con otras modalidades, pero en realidad al final tanto la santidad del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento siguen siendo la misma: es ser apartados para Dios, ser puros para el Señor. En Levíticos capítulo 20 y versículo 26, la Biblia dice, hablando ya de un pueblo, ya no solamente de una persona, sino de todo un pueblo, Levítico 20:26 nos dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es interesante que este pasaje ya no habla de una sola persona, sino que habla de todo un pueblo. Ahora, usted recuerde que el Señor escogió a Israel como un pueblo especial. Un pueblo especial no porque eran mejores que todos los pueblos. La Biblia en realidad dice porque era lo más vil y lo menospreciado, lo más insignificante. En realidad, el escoger de Dios para nosotros también en este tiempo ha sido por la pura misericordia del Señor. Pero así como Dios escogió al pueblo del Señor, también nos ha escogido a nosotros para que seamos un pueblo santo. Quiero recordarte que la santidad de Dios no tiene edades, no tiene una edad de cuándo debemos comenzar a ser santos. La santidad que Dios quiere que nosotros vivamos es desde que le conocemos a Él, empezar a caminar en una nueva manera de vivir, en una nueva etapa de nuestra vida. La palabra santo, como dijimos al principio, significa separado. Cuando Dios escogió a David, lo separó para ser rey de Israel. Lo apartó para que fuera un rey de su pueblo. Lo apartó para vivir en santidad. Lo apartó para que fuera un rey ejemplo. Hasta el día de hoy sigue siendo un ejemplo para nuestra vida. Recuérdate que Dios dice de David que lo escogió porque era un hombre conforme el corazón de Dios. Los hombres y mujeres que caminan en santidad logran llegar a tener un lugar especial en el corazón de Dios. La santidad permite que la naturaleza santa de Dios se pueda mover en nuestra vida, haciéndonos parecer cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero la santidad también la podemos ver en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra santo la encontramos en el término agios, que significa consagrado, significa separado también, pero con mayor frecuencia este término agios con mayor frecuencia significa puro o pureza. De tal manera que la santidad es un hombre y una mujer apartado del mal, pero también significa
un hombre y una mujer con corazón puro. De ahí que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 75, encontramos el pasaje que dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta parte me interesa, porque no se trata de ser santos solo cuando estamos en el templo o en la iglesia. No significa ser santos solo los domingos. No significa que Dios quiera que seamos santos solo los momentos en que vamos a buscar a Dios en el templo. No, la santidad que Dios espera de nosotros es una santidad de todos los días. Hoy en día, con todas las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, es más que seguro que usted y yo estamos pensando en no hacer cosas malas, en no pecar, en considerar que si queremos estar guardados bajo la sombra de Dios, debemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero déjeme decirle que este momento de temor, de tratar de buscar a Dios, debería de ser todos los días de nuestra vida. He oído expresiones en este tiempo como: hermano, cuánto nos hace falta estar en el templo, cuánto nos hace falta estar congregando, extrañamos estar en el culto. Y qué bueno que ahora nos estemos dando cuenta de la importancia de estar unidos en Cristo y reunidos para adorar al Dios de los cielos. Pero espero también con todo mi corazón que cuando todo esto pase, cuando todo esto se calme, cuando todo esto esté más tranquilo, tengamos el mismo deseo de vivir en santidad para Dios y tengamos el mismo deseo de congregarnos y de estar juntos adorando al Señor. Así que, mi hermano, en el Nuevo Testamento entonces la santidad es de todos los días, no es de un momento. No se trata de vestimentas, no se trata de uniformes, no se trata de ropas santas como las que le pusieron a Aarón y a los sacerdotes. Más bien se trata de una santidad interna del corazón, de pureza de integridad, de pureza del alma. Encontramos en Efesios capítulo 5, en el versículo 27, que el apóstol Pablo ahora nos habla de la santidad de la iglesia. Una vez más, ya no solamente una persona, sino todo un pueblo. Efesios 5, 27 nos dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note por favor que el Cristo de la gloria vino a morir por nosotros para darnos vida, pero dejó a su Espíritu Santo para hacer un trabajo, hermano, incalculable. El trabajo de restaurar, de transformar y de santificar la vida de aquellos que ahora conocemos del Señor, para que en el tiempo que Él regrese, usted y yo aprendamos a vivir una vida justa, una vida santa y una vida recta delante del Dios de los cielos. La Biblia dice que el Señor va a recibir una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Es por eso que esto que está aconteciendo a nuestro alrededor, esta enfermedad y esta pandemia, nos recuerda que Cristo viene pronto y que nosotros debemos estar preparados para esa venida gloriosa. Quiero invitarte, hermano, que recuerdes que la santidad no es algo exterior. La santidad es algo interior en nuestra vida, y por lo tanto usted y yo debemos estarnos preparando para esa venida gloriosa del Señor. Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7 y versículo 1, nos hace un llamado de urgencia a
apartarnos de la inmundicia, apartarnos del pecado. Segunda de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, una vez más, promesas de Dios, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es lo que el apóstol Pablo acaba de decirnos en 2 de Corintios 7:1. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica la perfección de la santidad? Yo estaba revisando las Escrituras y por lo menos hay 3 implicaciones importantes que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta. Número 1, que la santidad implica pureza y rectitud. El apóstol Pablo, aconsejando a uno de sus discípulos muy queridos y amados, a Timoteo, le dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Note por favor que el apóstol Pablo está aconsejando a uno de sus discípulos, que llegó a ser un ministro de Dios y gran colaborador del apóstol Pablo. Y uno de los consejos es que nadie debe de tener en poco su juventud. Vuelvo a recalcar esta verdad. La santidad no tiene que ver con edades. Hay jóvenes que pueden guardarse para Dios. No tienen por qué ser llevados por la corriente de este mundo, y porque otros jóvenes quieren hacer lo malo, también ustedes como jóvenes deben de hacerlo. En realidad no. La Biblia nos habla de una cantidad de ejemplos de jóvenes que se consagraron para Dios, de jóvenes que sirvieron al Dios del cielo, de jóvenes que se volvieron ejemplo aún para los adultos. Y el apóstol Pablo le dice: sé tú ejemplo para los creyentes. Los hombres y mujeres que caminan en santidad deben de ser ejemplos para otros, no solamente para los que están viviendo hoy contemporáneos, sino para los que vienen atrás de nosotros. Si usted y yo revisamos la Biblia, los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia quedaron registrados como ejemplo para su generación, pero miles de años después siguen siendo ejemplo para otras generaciones. Quizás nosotros no alcancemos a ser ejemplo para muchas generaciones, pero bastaría con ser un ejemplo para la generación que viene atrás de nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para aquellos que están cercanos a nuestra vida, que puedan ver en nosotros una vida de pureza, una vida de rectitud, una vida de santidad. Es por eso que la primera implicación tiene que ver con el estilo de vida que usted y yo vivimos delante de Dios y delante de los que nos rodean, delante de los que nos ven. La Biblia también nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero recordarle que la verdadera conversión de una persona se puede ser evidente a través del cambio de vida. Es cierto, el nuevo nacimiento es un evento espiritual, pero la manera de vivir es una manera que se puede ver como evidencia del cambio y de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. El nuevo hombre, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, tiene que ser evidente nuestra nueva vida. Y parte de esa nueva vida se refleja
a través de la santidad. Una segunda implicación de esa palabra perfeccionando la santidad es que todo creyente ha sido llamado por Dios a reproducir, es decir, a reflejar la santidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Quiero recordarte que nuestro Dios es santo, lo dijimos al principio de nuestro tema. Y como Él es santo, nosotros debemos reflejar la santidad del Señor. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque reflejamos la luz de Dios en nosotros. No reflejamos nuestra propia luz, reflejamos la luz que Dios ha puesto dentro de nuestra vida. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 15, el apóstol Pedro se esfuerza en recordarnos que sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si pudiera subrayar esa última parte del pasaje, sería importantísimo, porque la santidad es en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que en todo momento la santidad debe de ser reflejada en todas nuestras acciones, en todas nuestras palabras, en todos nuestros acuerdos, en todos nuestros negocios, en toda nuestra manera de vivir con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Nuestra manera de vivir debe de reflejar la santidad de Dios. Seríamos mentirosos si solo queremos reflejar la santidad de Dios en un lugar y en otro lugar somos totalmente otras personas. Sería en realidad una burla al Evangelio de Jesucristo. Sería una mentira, y no solamente una mentira para los demás, sería una mentira para nosotros mismos tratar de reflejar una vida en un lugar cuando realmente somos otros. Pero la Biblia nos llama. La implicación de que podemos ir perfeccionando la santidad es que ese llamado se haga vida en nosotros y hacer lo que el apóstol Pedro nos está diciendo: ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, pero sed santos en toda vuestra manera de vivir. También lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 14 y versículo 2, encontramos el pasaje que nos dice: porque eres pueblo santo. Oiga, hermano, usted, hermano y hermana que están viendo este mensaje, esta porción de la palabra es para cada uno de nosotros. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Así fue el llamado que Dios hizo al pueblo de Israel, para que fuera un pueblo único. Y hasta el día de hoy siguen siendo un pueblo único por el llamado que Dios les dio a sus vidas. ¿Quién no conoce de Israel? ¿Quién no conoce de la historia de Israel? ¿Quién no conoce de los avances, del crecimiento, de la prosperidad, de la fructificación del pueblo de Israel? ¿Por qué? Son un pueblo único. Son un pueblo escogido por el Dios de los cielos para ser un pueblo especial. Pero déjenme decirle que hay otro pueblo que también Dios escogió. El pueblo espiritual. El pueblo nacido de nuevo, aquellos que somos una nueva criatura, una nueva creación en Dios, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Hizo un pueblo a la que ahora se le llama el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo.
Ese pueblo ha sido llamado para ser un pueblo santo, como bien lo dice la Escritura. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio, nacidos, hermano, para ser un pueblo especial y para confesar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo de oscuridad y en este tiempo de angustia y aflicción, refleja la luz de Dios, refleja la santidad, la gloria de Dios, que tus vecinos, tus amigos, tus compañeros puedan ver la fe que tú tienes en el Dios que te llamó para vivir una vida especial. Pero hay una tercera implicación de la perfección de la santidad. Y es que a medida que la santidad se va perfeccionando en nosotros, la santidad que Dios está transformando y poniendo en nuestra vida hace que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. La santidad nos hace más parecidos a Jesús. Por eso es importante la santidad en nuestra vida. No como para aparentarla ni mostrarla a otros, sino que nos vuelve más parecido a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo nos hace un llamado que a la vez es un reto. Cuando nos parecemos a aquellos que van adelante de nosotros, aquellos que han madurado más, aquellos que han dado la talla de una fe especial, aquellos que han crecido, cada vez nos estamos pareciendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También leemos en Efesios capítulo 5 y versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Cuando andamos en amor estamos pareciéndonos a Cristo. Cuando andamos en santidad, estamos pareciéndonos a Cristo. De tal manera que la santidad, recuerda, es una virtud inherente en Dios. La santidad habita en Dios. Él es santo en todo lo que Él hace. Y cuando nosotros reflejamos y caminamos, ya sea en amor para los demás o en santidad también para Dios y para con los demás, estamos reflejando la luz y la vida de Cristo en nuestra vida. Si usted nota, cada uno de estos elementos o cada una de estas implicaciones, la pureza en nuestra vida, el creyente ha sido llamado a vivir en santidad y además cuando vivimos en santidad nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis amados hermanos, que no importa el tiempo en que estemos viviendo, sea tiempo bondadoso o sea tiempo difícil, la santidad debe de ser reflejada en nuestras vidas. Por eso quiero hacerte una invitación hoy. Quiero leerte un pasaje como una conclusión de este tema, pero también quiero recordarte la importancia de que esta santidad se pueda estar perfeccionando en nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, el escritor dejó un consejo para nosotros que yo quiero dejárselo a usted también en esta noche. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que todos los que estamos oyendo este mensaje hemos oído ya este pasaje. La importancia de la santidad para el tiempo futuro,
para el tiempo que viene. Es importante que aquellos que nos santificamos y aquellos que queremos buscar la santidad es un elemento indispensable para ver a nuestro Señor cuando Él regrese. Amados, apartémonos de las cosas malas, apartémonos de las cosas que contaminan, apartémonos de la maldad, apartémonos del pecado y empecemos a consagrarnos y santificarnos para el Señor, de tal manera que cuando el Señor venga glorioso a recoger a su iglesia, usted y yo estemos preparados para volar con nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte esta noche, allí donde te encuentras, tú en casa hoy, yo en casa también, por las diferentes circunstancias, pero no importa, nos une un mismo espíritu, nos une la presencia de Dios, nos une la palabra del Señor, la cual hoy estamos compartiendo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si tú quieres ponerte de pie o quieres arrodillarte ahí donde te encuentras, quiero que te unas conmigo a hacer una oración, a pedirle al Señor que Dios siga obrando en nuestra vida en este tiempo de crisis, para que nos encuentre el Señor santos para cuando Él regrese. Cierra tus ojos y oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir esta noche tu bendita palabra, Señor. Ahora, Padre, nos hemos unido para adorar, para exaltarte y para bendecirte. Pero también nos hemos unido para compartir y para recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Queremos, Señor, unirnos también en oración por todas las cosas que están aconteciendo en nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, por esta ciudad, oramos por este país, oramos, Señor, para que todas las familias sean guardadas poderosamente por tu mano, Señor. Sea tu Espíritu, Dios del cielo, trayendo una bendición especial para cada hogar, Señor amado. Aquellos que hayan sido alcanzados, Señor, por la enfermedad o por la necesidad, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, extendiendo tu mano poderosa y trayendo, Señor, paz, trayendo sanidad, trayendo, Señor, confianza, Dios del cielo, fortaleza para los que están necesitados, Señor. Pero también oramos en esta noche por mis hermanos que están viendo este video, Señor. Quizás algunos de ellos están pidiendo por sus propias necesidades. Queremos presentarlas delante de ti, Señor. Tú conoces toda necesidad, Padre, pero confiamos en tu bendita misericordia, en tu bendito poder, Señor. Padre, oramos para que, Señor, bendigas la vida de aquellos, Señor, que están en los cuidados médicos, aquellos, Señor, que están en la primera línea de ataque y de batalla contra este virus, Señor, a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los que están trabajando, Señor, como personal médico, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, los guardes en el hueco de tu mano, Señor, y tengas, Señor, cuidado de aquellos que estamos en casa también, Padre amado. Bendice a cada uno, Señor. Aumenta nuestra fe cada día. Que seamos hombres y mujeres llenos de fe y llenos de santidad en nuestra vida, Señor. Padre, te damos gracias porque hemos podido, Señor, en esta noche, hemos podido compartir de tu presencia, de tu Espíritu y de tu buena palabra, Señor. Gracias en esta hora, Padre. Queda tu Espíritu en cada hogar. Bendice cada hogar y cada familia. Guárdalos bajo la sombra poderosa del Dios Altísimo. En el nombre precioso
de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos todo, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, hermano. Quiero recordarte que mientras esta crisis pasa, estamos confiando en el Dios eterno y poderoso que puede guardar nuestra vida. No entre en temor, este tiempo ha de pasar y pronto, con la ayuda del Señor, estaremos celebrando victoria y estaremos celebrando que el Señor haya guardado nuestros hogares y nuestras familias. Te invito, como siempre, a que te unas con nosotros el próximo domingo a las 10:30 de la mañana para que compartas un tiempo de adoración y alabanza al Señor. No te quedes, hermano, sin conectarte. No te enfríes, no permitas enfriarte allí en casa. Toma tiempo para orar y toma tiempo para estudiar la bendita palabra del Señor. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, los guarde y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.